Buen día. Vamos a ver el día de hoy la clase de síndrome nefrótico y nefrítico. Yo soy la doctora Giovanna Arteaga Müller, profesora del servicio de nefrología. Muy bien. Pues es muy importante esta clase ya que vamos a repasar brevemente lo que es la fisiopatología de los riñones, de las células renales. Las enfermedades glomerulares son un tema muy complejo en el cual pues tiene que ver con la estructura. Aquí lo que vemos es un glomérulo y vemos cómo de la arteria aferente pues hay una anastomosis de estos capilares y después tenemos lo que es el espacio de Bowman, que son alrededor de estas anastomosis en donde vamos a tener lo que viene siendo la orina para pasar después al túbulo proximal y seguir la continuidad. Siempre que tengamos algunos datos de enfermedad glomerular, que ahorita vamos a ver cuándo es que vamos a sospechar una enfermedad glomerular, vamos a quedarnos pensando si lo abordo, de qué manera lo abordo, qué estudios le envío al paciente y sobre todo siempre nos va a quedar alguna duda de ¿realmente es todo lo que le tengo que pedir o me hace falta saber algo más? Es muy importante esto porque las enfermedades glomerulares pues tienen muchos tipos de presentaciones. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de una enfermedad glomerular? Pues cuando esta barrera de filtración, este glomérulo se vea afectado y la expresión de esa afección va a ser por medio de proteínas o de sangre en la orina, o sea, proteinuria o hematuria que se corrobore que son de origen glomerular. Esto va a ser el resultado de la ruptura de la barrera de filtración. Muy bien, entonces el glomérulo es la unidad básica de filtración de las células renales. Los capilares tienen anastomosis, como ya les comenté, y todos son ramas de la arteriola aferente. Hay casi más de 1 millón de glomérulos entre nuestros dos riñones y representan un 5% de su peso. Bueno, este es un esquema en donde podemos ver cómo está el podocito, después lo que viene siendo la membrana basal glomerular y por abajo de ella el endotelio. El endotelio pues va a tener unas fenestraciones. Estas fenestraciones son los que nos van a permitir que el plasma pues bueno, se filtre sin que filtre células como proteínas que son tan importantes y esto pues la membrana basal y el podocito va a tener una participación muy importante para evitar ese filtrado de proteínas. Las enfermedades glomerulares pues pueden ser de dos tipos, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias vienen siendo enfermedades en donde la enfermedad inicia en el glomérulo, es un daño directo, no es resultado de una enfermedad concomitante secundaria a esta. Estas enfermedades son las enfermedades de cambios mínimos, nefropatía membranósea de origen idiopático, nefropatía por IgA, glomerulosclerosis focal y segmentaria, una glomerulonefritis postestreptocócica o enfermedad antimembrana basal glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos nosotros glomerulopatías secundarias a otras enfermedades, como lo son la nefropatía diabética, nefritis lúpica, vasculitis asociadas a ANCAS, amiloidosis, glomerulonefritis relacionadas a otro tipo de infecciones, crioglobulinemias y la enfermedad focal y segmentaria también por secundariedad a la disminución de las células glomerulares. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos temas. La presentación de las enfermedades glomerulares pues pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser asintomáticas, con proteinuria o hematuria microscópica, con solamente hematuria microscópica. No son dolorosas las hematurias, no hay un cuadro característico cuando es esto aislado, cuando es proteinuria o hematuria. Pero si estas cuestiones se concentran en un síndrome, pues van a concentrar el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Y también un modo de presentación es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Vamos a desglosar cada una de ellas. Para empezar, veamos el síndrome nefrótico. Bueno, el síndrome nefrótico, con todos sus componentes, vamos a tener que esto es patognomónico de una enfermedad que está afectando el glomérulo, que está afectando nuestra barrera de filtración. Es una de las causas de lesión renal aguda porque en los estadios iniciales un síndrome nefrótico no tendría por qué darnos disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y bueno, en la mayoría de los casos se puede convertir en una situación crónica que nos pueda llevar a una enfermedad renal crónica. El síndrome nefrótico como tal va a estar compuesto por una proteinuria que es de 3 a 3.5 gramos en 24 horas, en orina obviamente,
una hipoalbuminemia, un edema de miembros inferiores, hiperlipidemia y puede también haber lipiduria, o sea que puede haber en la orina cilindros de lípidos. Muy bien. La hipoalbuminemia, el hígado va a responder aumentando la síntesis de albúmina al estarla perdiendo. Y bueno, también se van a generar otras moléculas que también se van a generar en el hígado. Y bueno, esta hipoalbuminemia no en todos los pacientes nos va a dar una hipoalbuminemia muy marcada. En estadios iniciales un hígado en buen estado nos va a dar pues toda esta pérdida, la va a estar compensando y tal vez la hipoalbuminemia pues no va a ser tan baja, no va a ser de 2 o de 1.5 en estadios iniciales. El edema pues va a ser por una disminución de la presión coloidosmótica y una retención de sodio y agua. Y bueno, esto va a ser generalmente en las áreas de declive. En los niños obviamente pues va a ser más visible en estadios tempranos y en los adultos nos vamos a ir a las extremidades inferiores o si son pacientes que están postrados nos vamos a ir a todas las áreas de declive a buscar el edema. También un edema periocular en las mañanas. Y siempre que se trata de compensar esta hipovolemia que nos da la pérdida de la presión coloidosmótica, estamos entrando en un círculo vicioso de retención de sodio y a la vez de retención de agua. Y esto nos hace que el edema se vuelva pues como un círculo vicioso y se esté agravando por la pérdida de la presión coloidosmótica. Hay dos mecanismos por lo cual se produce este edema. Uno es, aunque yo tenga una disminución con lo que les estaba explicando, una hipoalbuminemia, una disminución de mi presión coloidosmótica y oncótica del plasma. Entonces, ahí va a haber una reducción del volumen plasmático y esto me va a hacer que la vasopresina se aumente, me va a hacer que mi péptido natriurético pues esté normal o esté bajo, que se active mi sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues que esto me haga tener retención de sodio, de agua y a la vez edema. Pero también hay otra teoría que también tiene que ver con estar saturado o sobresaturado a nivel tubular, en donde ahí sí aumentamos el péptido natriurético, disminuimos la aldosterona, la vasopresina es normal, pero al final de cuentas vamos a llegar a lo mismo, a retener sodio por esta sobresaturación. Entonces estos son los dos mecanismos por los cuales también a nivel glomerular se retiene el líquido. Al compensar la hipovolemia siempre se va a agravar el edema, que es lo que estábamos comentando. Muy bien. La hiperlipidemia, como dijimos, las moléculas que se secretan en el hígado, pues una es la albúmina, que se va a estar tratando de compensar, pero a la vez son los lípidos. Entonces, estos lípidos, sobre todo la molécula de colesterol, el LDL, VDLL, van a ir aumentando. Esto nos puede ocasionar una aterosclerosis acelerada, sobre todo en pacientes adultos. En niños no se ven estas características de una aterosclerosis tan acelerada, pero pudiera pasar si esta síndrome nefrótico se convierte en crónico. Los niveles de colesterol pueden llegar a ser de 500, hay variación en los niveles de triglicéridos y bueno, hay riesgo obviamente en los adultos de riesgo más de ateromatosis y de enfermedad coronaria, sobre todo en los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad por nefropatía diabética. Estos pues ya los conocemos, son característicos los exantelasmas de un paciente con hipercolesterolemia. Las consecuencias metabólicas de toda esta pérdida de proteínas, pues ¿qué va a pasar? Va a haber un balance negativo de nitrógeno, va a haber una sarcopenia, una emaciación, pérdida de la masa muscular hasta de un 20%. Estos pacientes no se van a dar cuenta que están perdiendo músculo porque van a tener un edema cada vez mayor. El volumen de la albúmina pues se incrementa en respuesta al catabolismo tubular de esta proteína que se va filtrando. El aumento de la ingesta de proteínas no va a mejorar este metabolismo. Si yo le doy más proteínas al paciente, incluso puedo deteriorar la situación del filtrado porque voy a estar filtrando cada vez más. Tengo que corregir la causa de lo que está causando, valga la redundancia, el síndrome nefrótico para poder detener este filtrado de proteínas. Si yo le doy más, pues más daño voy a causar. Una dieta baja en proteínas va a reducir la síntesis de albúmina y a largo plazo pues también va a hacer que este balance sea más negativo. Sin embargo, no debemos irnos a los extremos, debemos de dar de 0.8 a 1 gramo por kilo al día de proteínas. La hipercoagulabilidad, así como también generamos la albúmina, los lípidos, pues vamos a generar pues factores de la coagulación. Como ustedes saben, hay múltiples proteínas de cascada de la coagulación que lo podemos ver en estos cuadros, en donde pues estos niveles se van a ver alterados
además de que vamos a tener agregación plaquetaria, vamos a tener que el paciente va a estar estático, va a estar por el edema con menos movilidad. Esto va a predisponer infecciones como erisipelas y esto también pues me va a dar hemoconcentración. Todo esto me puede dar un riesgo de hipercoagulabilidad mayor, de trombosis. Hasta un 10% de los adultos con síndrome nefrótico y el 2% de los niños pueden tener un evento de tromboembólico. Hay mayor riesgo si la albúmina está muy disminuida, en menor a 2, y bueno, también la hipoproteinemia y disproteinemia van a reducir el aumento de la velocidad de sedimentación globular, por lo cual no es importante pedir BSG en los pacientes con nefrótico. Las complicaciones de un síndrome nefrótico y de estos estados de hipercoagulabilidad, una es muy importante, que es la trombosis de la vena renal. No es algo que hagamos screening siempre, pero si el paciente viene con datos clínicos de dolor en la fosa renal, que tiene disminución de la diuresis súbita o una disminución de la tasa de filtrado o un aumento de creatinina, pues entonces hay que buscar intencionadamente una trombosis de la vena renal si tenemos los datos de que este paciente ya se conoce con síndrome nefrótico o le estamos descubriendo síndrome nefrótico en ese momento. Y bueno, es más común en glomerulopatías que tienen alto grado de proteinuria, como la glomerulopatía membranosa. Una de las complicaciones de esto también es que haga una tromboembolia pulmonar y bueno, es importante saberlo para detectarlo. La infección pues puede ser bacteriana en la mayoría de los casos. En los niños es común por neumococos. También hay peritonitis primaria por este aumento de líquido que están teniendo crónico. Y bueno, hay celulitis en las zonas del edema, sobre todo por estreptococo beta hemolítico. La infección es también algo que se ve agravado no solamente por el líquido, sino también por la pérdida de proteínas importantes que tenemos, como lo son pues las inmunoglobulinas, hay pérdida de zinc, hay pérdida también de transferrina por la orina, la fragilidad de la piel al tener esta barrera más delgada llena de líquido y pues la fagocitosis que se ve también alterada. Las complicaciones, aparte de estas cuestiones tromboembólicas que comentamos, es la lesión renal aguda. Hay muchos mecanismos por los cuales estos pacientes pueden hacer lesión renal aguda, que ya han visto en su clase de lesión renal aguda o pueden ver en su clase de lesión renal aguda, en donde es más común por la disminución de volumen. El paciente, como dijimos, tiene esta disminución de volumen plasmático intravascular. Entonces, este paciente agregado esa disminución de volumen a un estado infeccioso, y si este estado infeccioso se vuelve sistémico, pues pueden hacer una lesión renal aguda con más frecuencia. Ahora también el uso de diuréticos en dosis muy altas. Esto también nos puede predisponer a que disminuyamos tanto el volumen que llega a la circulación renal y podamos ocasionar una necrosis tubular aguda, ya que disminuimos el volumen del flujo eferente, que es quien irriga al túbulo proximal. Bueno, cuando el paciente está haciendo lesión renal aguda y vemos que es por falta de volumen intravascular, en ocasiones responden muy bien estos pacientes en la infusión de albúmina, porque mejoramos este flujo. Claro que si el paciente hace necrosis tubular aguda, pues ya requerirá otro tipo de manejo y de soporte. Entonces, lo ideal es que si vemos que los pacientes tienen una disminución muy importante de volumen plasmático, pues le hagamos un tratamiento con albúmina y diurético. Aquí también vemos un cuadro en donde vamos a ver todo este tipo de daños agudos, lo que explicamos. Enfermedad renal crónica, pues es obviamente de lo más temido en un síndrome nefrótico, que el paciente progrese tanto que pueda llegar a tener una enfermedad renal crónica. En cambios mínimos, como es una enfermedad que ocurre menos en el adulto y más en los niños, y que normalmente tienen una buena respuesta, no se ve tanto este riesgo de enfermedad renal crónica. Sin embargo, sí hay un porcentaje de niños que tienen refractariedad o que pueden progresar a focal y segmentaria. Y bueno, esta progresión depende del grado de proteinuria que tengan los pacientes. Si nosotros tenemos pacientes que tienen proteinurias mayores de 3.5 gramos persistentemente, ese paciente rápidamente puede llegar a desarrollar una enfermedad renal crónica. Obviamente, proteínas de 5 a 8 gramos van a desarrollarla mucho más rápido. Las causas. Hay causas primarias y secundarias para el síndrome nefrótico. De las causas primarias, como comentamos, las enfermedades primarias, cambios mínimos, glomerulopatía membranosa. De estas también hay formas secundarias, que ahorita vamos a ver un poquito de cada una, pero como les digo, las glomerulopatías primarias, cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, membrano proliferativa. Las secundarias, por porcentaje de presentación, la más común
es la glomerulopatía diabética. La diabetes causa un síndrome nefrótico ocasionado por el descontrol de la glucosa. Entonces, esta es una de las causas más comunes, que es lo que seguramente ustedes van a estar viendo más comúnmente en su servicio social o en el resto de su profesión. El lupus eritematoso sistémico también causa diferentes tipos de síndrome nefrótico. Amiloidosis, paraneoplásicos, un paciente que tiene un cáncer primario que incluso no se ha diagnosticado, pudiera tener un inicio de presentación con síndrome nefrótico. Y esta neoplasia ocasionar que se detone una cambios mínimos o membranosa secundaria a esta neoplasia. Infecciosas, por ejemplo, a HIV, a hepatitis B, a hepatitis C, enfermedades crónicas virales, y a medicamentos. Esto es muy importante. Analgésicos nos puede ocasionar síndromes nefróticos, fenicinamida, IECAS, tamoxifeno, litio, antibióticos. Muchos de los medicamentos que usamos comúnmente nos pueden ocasionar síndromes nefróticos, y esto aquí va mucha relevancia porque tiene mucho que ver con la historia clínica que nosotros hagamos. No necesariamente tiene que ver con una cronicidad en el uso de los medicamentos. Una sola dosis nos puede desencadenar la respuesta para iniciar el síndrome nefrótico. Obviamente todos los suplementos, hierbas o naturistas nos pueden también ocasionar síndrome nefrótico. Bueno, esto es a grandes rasgos cómo se presenta. En el primer esquema vemos un glomérulo normal, cómo está filtrando y cómo pues, las proteínas, que son estos puntitos amarillos, se quedan dentro del endotelio. Vemos el podocito íntegro, que lo vemos en verde, y en el esquema de al lado vemos cómo hay ruptura de esa barrera de filtración. La membrana basal, el endotelio y el podocito se ven afectados y las proteínas empiezan a fugar. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a pedir en un síndrome nefrótico? Pues proteínas en orina de 24 horas. Si es muy difícil para el paciente pedir proteínas en orina de 24 horas, podemos hacer un radio de creatinina urinaria, proteína urinaria, y entonces darnos una idea de si el paciente está teniendo una proteinuria, sobre todo en rango nefrótico. Entre mayor sea la proteinuria, pues nos da variaciones, pero bueno, si es una proteinuria mayor, pues ya estamos en alerta, ¿verdad? Para decir que este paciente puede tener un nefrótico. Un examen general de orina, para desde ahí investigar si el paciente está teniendo proteinuria, e irnos al siguiente paso, química sanguínea para ver la tasa de filtrado glomerular, electrolitos séricos, siempre corregir con el sodio y con los lípidos. La hipocalcemia también, si vemos un calcio disminuido, acuérdense corregir siempre con albúmina o medir un calcio iónico. Pruebas de función del hígado, proteínas totales, albúmina y bueno, el perfil de lípidos también para saber en qué rango estamos. Las pruebas complementarias va a ser según la sospecha diagnóstica que nosotros tengamos de las enfermedades que estamos sospechando que tenga el paciente, sobre todo si son de origen secundaria a nuestra sospecha. El ultrasonido renal es importante para identificar el tamaño de los riñones, si hay uno o dos riñones, si el tamaño nos va a indicar, perdón, bueno, el tamaño normal no indica que esté reversible. Un paciente que es diabético, por ejemplo, puede tener demasiado daño glomerular y un tamaño renal de 12 centímetros, incluso tienden a ser nefromegalia, y entonces no nos indica que ese paciente ya no tenga daño renal crónico o pérdida de glomérulos, porque ellos tienen infiltración de colágeno, entre otras cosas. La amiloidosis también es un tipo de enfermedad que es infiltrativa, de cadenas ligeras también, o lupus también, por las inmunoglobulinas. Entonces, en este tipo de pacientes, los riñones pueden conservarse con morfología normal y tener un daño importante. Pero es importante nosotros también ver este tamaño para decidir si vamos a hacer una biopsia o no. Y si los riñones son muy pequeños y ya la corteza está muy disminuida, entonces ya no tiene caso hacer una biopsia porque lo que vamos a encontrar es fibrosis o atrofia. Riñones menores de 9 centímetros en un adulto dificulta la biopsia y aumenta el riesgo de sangrado o de complicaciones. Entonces hay que individualizar. Enfermedad de cambios mínimos, pues vamos a ver rápidamente de qué se trata. Se presenta en el 90% de los síndromes nefróticos en niños menores de 10 años y en el 50 al 70% de niños mayores. En adultos tiene una prevalencia del 10 al 15%. La definición, pues, es la ausencia de la normalidad histológica glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Solamente hay fusión podocitaria. Entonces, si ustedes ven una microscopía de luz, pues van a ver todo normal, como en el primer esquema, y en el segundo esquema,
en una microscopía electrónica, que es donde se ve el podocito y sus pedicelos, pues van a ver cómo hay borramiento de estos pedicelos. Obviamente esto es una alteración de la barrera de filtrado y esta fusión podocitaria pues va a hacer que se esté filtrando proteína. La etiología, pues la mayoría de los casos son idiopáticos. Hay causas secundarias, como es el uso de medicamentos analgésicos, litio, interferón alfa. Y bueno, hay varias teorías que si los cambios mínimos tienen que ver con las vacunas, con insecticidas, con pólenes, con alergias. Y también se ha relacionado a enfermedades malignas, que también son comunes en los niños, como linfoma de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, micosis fungoide, leucemia linfoblástica, entre otros. Bueno, el tratamiento de esto es esteroides, 1 miligramo por kilo por día. Si tienen remisión, observación y se para el tratamiento 4 a 6 semanas. Si hay recaídas, se vuelve a dar otro ciclo. Si no remite, pues entonces damos una segunda línea que serían los inhibidores de la calcinurina como la ciclosporina. Y bueno, también se consideran esteroides intravenosos si no remite o si la proteinuria está demasiado alterada, y también reconsiderar una biopsia en los pacientes pediátricos que tienen cambios mínimos y que no remiten al tratamiento. En muchas ocasiones en pediatría no se realiza biopsia si tienen un síndrome nefrótico puro, porque lo más común es que tengan cambios mínimos. Entonces, dan tratamiento esteroide. Si no hay remisión, entonces sí hay necesidad de hacer una biopsia. Nefropatía membranosa es otro tipo de glomerulopatía que afecta a pacientes de todas las edades y razas, más común en hombres de 2 a 1, más frecuente en la edad media de la vida, alrededor de los 30, 40, quinta década de la vida, poco común en niños, 5% de los pacientes pediátricos pudieran tener membranosa. Es una forma idiopática lo más común, la presentación idiopática hasta en un 85%, y esto tiene que ver con los anticuerpos antirreceptor de la fosfolipasa A2. Hay una producción de estos anticuerpos que van a generar que una inmunoglobulina IgG se vaya y se acumule en la membrana basal. Y bueno, es el síndrome nefrótico más común en América Latina. La enfermedad glomerular se depositan complejos inmunes de IgG y C3, que es complemento, y bueno, esta formación de complejos van a estar subepiteliales. La formación de depósitos va a incrementar la permeabilidad glomerular de la proteína. El epitelio, recuerden que es el podocito, entonces si están subepiteliales, como vemos en el diagrama, están por abajo del podocito, que inician por abajo del podocito entre la membrana, y la membrana los va como envolviendo, como metiendo. Entonces, dentro de la membranosa, pues hay 4 estadios. Entre más internos en la membrana basal, más grave, más prolongado, más cronicidad, más riesgo de que no remita. Muy bien, de las causas secundarias que tenemos de glomerulopatía membranosa, pues obviamente están las autoinmunes, como por ejemplo la clase 5 de nefritis lúpica, que más adelante vamos a hablar un poquito de nefritis lúpica, las infecciosas, como es hepatitis B, la malignidad, como tumores, lo que les comentaba previamente, los medicamentosos y bueno, otro tipo de sarcoidosis, por ejemplo, todavía más raras. Bueno, el tratamiento en sí consiste en, una vez que detectamos que tiene un nefrótico, que es por glomerulopatía membranosa, pues tenemos que dar un tratamiento médico expectante de 3 a 6 meses, que es IECA, ARA2, estatina, una restricción de sodio, manejo del edema. Si el paciente sigue progresando la proteinuria, si no va en remisión, porque muchos remiten espontáneamente, por eso damos ese tiempo de observación, pues entonces damos un tratamiento que puede ser el esquema de Ponticelli, que es ciclofosfamida y esteroide intravenoso, alternados por 6 meses. Es el gold estándar de tratamiento en glomerulopatía membranosa. Sin embargo, actualmente hay un estudio que se ha publicado este mes que es el estudio Mentor, en donde nos dice que rituximab pudiera ser de primera línea. ¿Cuál es la ventaja? Pues que rituximab no tiene efectos adversos tan serios como ciclofosfamida, sobre todo en cuestión de esterilidad, infecciones, pancitopenias. También la segunda línea es ciclosporina o tacrolimus, que son los inhibidores de la calcineurina. Y bueno, ACTH también tiene ahí un poquito, para los que no remiten, un poquito de colaboración en el tratamiento. Todavía no está muy aprobado. Hasta ahorita lo que vamos viendo es que pues, el esquema de Ponticelli o rituximab podrían ser las primeras líneas de tratamiento, según las situación en la que esté el paciente. Siempre disminuir el sodio de la dieta y dar los diuréticos de soporte.
Otro tipo de glomerulonefritis con las que también, o glomerulopatías con las que también contamos en las enfermedades primarias renales es la membranoproliferativa o mesangio capilar. Esto quiere decir que hay un crecimiento de las células mesangiales del glomérulo, las que dan soporte a los glomérulos, y la mayoría de los casos, como el tipo 1 es idiopática, no es muy frecuente. Las secundarias son por infecciones también, por hepatitis B o hepatitis C, también por lupus, da esta proliferación de las células mesangiales. Aquí, como pueden ver en este esquema, las células mesangiales normalmente tenemos, que es esta café con negro, tenemos pues 2 células mesangiales por cada asa capilar, y empiezan a proliferar estas células y se van metiendo, que es el esquema acá de al lado, se van metiendo al capilar, y eso hace que bueno, pues tengamos una proliferación y una alteración en la membrana de filtración. ¿Qué va a hacer esta alteración de la membrana de filtración? Pues filtrar proteínas y eritrocitos, que en esta enfermedad filtra también eritrocitos. Hay un tipo 2, que es una enfermedad de depósitos densos, en donde hay una activación sistémica no controlada de la vía alterna del complemento, y hay un factor nefrítico C3 y un autoanticuerpo contra C3. Y este se va acumulando, como ven en el esquema, hay en donde está la flecha, un engrosamiento, y esto por eso se llama depósitos densos. Esto va haciendo que esté más densa esta barrera de filtración, esta membrana, y bueno, va proliferando todo alrededor de la asa capilar, el mesangio y el podocito. Tienen mala evolución, normalmente hacen enfermedad renal crónica terminada a los 10 años, y bueno, no dan muchos síntomas sistémicos, por lo cual el paciente puede tener un síndrome nefrótico incipiente, que nunca dé un edema muy importante como membranosa o cambios mínimos, y que esto pues lo lleve a la cronicidad sin que tenga él alguna idea de que esté enfermo, hasta que tenga ya una tasa de filtrado muy baja y que tenga síntomas urémicos. Estas, bueno, pues son las causas. La tipo 1, que es la más común, que sea idiopática o que sea secundaria a procesos infecciosos, como lo vemos en la tabla. La tipo 2, que es la de depósitos densos, y la tipo 3, que también tiene que ver con deficiencias del complemento. La glomerulosclerosis focal y segmentaria también es un tipo de síndrome nefrótico. Esta ocurre en ausencia de depósitos de complejos inmunes, que es las previas que vimos. Esto, focal y segmentaria, es la causa más común en Estados Unidos de glomerulopatía. Se caracteriza por un defecto de la pared capilar, además con una fusión del podocito, una fusión podocitaria. Y esto va haciendo una esclerosis en segmentos del glomérulo, por eso se llama glomerulopatía focal y segmentaria. Hay un factor circulante que se ha identificado, que es el receptor soluble de uroquinasa, que es el SUPAR, que activa beta-3 integrina, que es una de las moléculas que está en esta barrera de filtración, y bueno, activa la proteinuria, activa esta afección de los podocitos y del endotelio. Y bueno, el mecanismo responsable de esta activación del SUPAR pues no se conoce todavía. Las causas secundarias de esta glomerulopatía focal y segmentaria, o sea, de estas esclerosis en focos de los glomérulos, pues son la enfermedad renal crónica, todo lo que tenga que ver con pérdida de nefronas o un riñón único y estar hiperfiltrando, o la obesidad también, que nos causa hiperfiltración, nos pudiera ocasionar una causa secundaria de estas áreas escleróticas. Glomerulonefritis focal y segmentaria, cuando es de origen secundario, tiene una progresión lenta, no es un nefrótico que sea muy importante. Normalmente están entre 3, 2 gramos de proteínas, con mejoría importante cuando, por ejemplo, si el paciente es obeso, disminuimos la masa y entonces el paciente mejora la proteinuria, o si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, mejoramos todos los aspectos circundantes, también pudiera ayudar a que la reserva renal ahí mejore un poquito la tasa de filtrado y que entonces la proteinuria disminuya. Hay diferentes tipos de glomerulopatía focal y segmentaria histológicamente. La perihiliar, que como su nombre lo dice, alrededor del hilio se empieza a hacer esta esclerosis. La lesión en punta, que también es alrededor de donde estamos prácticamente entrando al glomérulo. La lesión que es colapsante, en donde las células endoteliales
las células podocitarias y las mesangiales empiezan a colapsarse hacia las asas, cerrando todos estos vasos capilares, y la lesión que es celular, que es una proliferación de muchas células que también van haciendo que las asas capilares se obstruyan y se esclerosen. La colapsante es muy común en nefropatía relacionada a HIV. El manejo del síndrome nefrótico a grandes rasgos es IECA y ARA2, estatinas, restricción de sodio, diurético y albúmina en caso necesario, esteroides en caso de tener ya identificación de una glomerulopatía que lo requiera como tratamiento, inhibidores de la calcineurina en una segunda línea, ciclofosfamida o rituximab según sea el caso de los pacientes. Hay que individualizar cada caso para el tratamiento. Y en caso de una causa secundaria, pues es manejar la enfermedad de base. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una glomerulopatía membranosa secundaria a una tumoración, pues entonces hay que quitar el tumor para poder lograr, se le dan las medidas médicas iniciales, pero para poder lograr la remisión hay que quitar lo que está detonando este síndrome nefrótico. Si es un paciente diabético que tenemos una hemoglobina glicosilada de 10%, pues hay que llevarlo a metas para que también mejore la cuestión de la proteinuria en dado caso de que identifiquemos que ese paciente tiene una nefropatía diabética. Muy bien. En adulto hay que realizar siempre biopsia, excepto si nosotros ya sabemos que este paciente es diabético y que ya tiene una nefropatía diabética. En los diabéticos normalmente no realizamos biopsia, pero si tenemos un paciente diabético que está controlado con 6.5% de hemoglobina glicosilada o sus controles bien descritos de su glucosa, y este paciente empieza con un síndrome nefrótico, claro que sí hay que realizar una biopsia, porque sabemos que en un paciente controlado no tendría por qué tener un síndrome nefrótico. Muy bien. Bueno, entonces esto sería todo por síndrome nefrótico. Ahora vamos a empezar con síndrome nefrítico. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a ver síndrome nefrítico y para esto vamos a definir qué es glomerulonefritis aguda. La glomerulonefritis aguda es la inflamación de este ovillo glomerular, o sea, el glomérulo que estuvimos platicando en nefrótico. Y bueno, esta inflamación es de causa aguda. Es mediada por depósito de complejos inmunes en la mayoría de los casos y es una manifestación típica de un síndrome nefrítico. En situaciones agudas, la mayoría de los casos puede estar precedido de algún tipo de infección, ya sea viral, bacteriana o incluso por parásitos que nos pudieran dar este desencadenamiento del síndrome nefrítico. Vamos a hablar también un poquito de glomerulonefritis postinfecciosa. Muy bien, entonces cuando nosotros tenemos hematuria glomerular, una disminución de la tasa de filtrado, cuando tenemos hipertensión arterial, cuando tenemos oliguria y aparte edema, hay que sospechar que el paciente está teniendo, es como si cerráramos la llave a esos glomérulos. Entonces ahí es donde sospechamos síndrome nefrítico. Si recuerdan, en nefrótico nunca comentamos que hubiera disminución de la tasa de filtrado y comentamos también que la presión arterial podría aumentar un poco solamente por la retención de volumen. Pero aquí la presión arterial aumenta no solamente por la retención de volumen, sino por la disminución propia del filtrado, por esta vasoconstricción, esta afección que va a tener, esta inflamación que tiene los glomérulos, los capilares glomerulares. Muy bien, la proteinuria en síndrome nefrítico es variable. ¿Por qué? Al tener esta inflamación y esta disminución de flujo los capilares glomerulares, pues van a tener un rango menor de proteinuria, 1 gramo, porque el daño a la barrera de filtración está, el daño al endotelio está, pero hay una inflamación tan importante que el flujo se ve disminuido, por eso también la disminución de la tasa de filtrado. Entonces la proteinuria a su vez va a ser en rango no nefrótico y agregado a la hematuria que vamos a presentar. En muchos casos, pues esto se reduce por la tasa de filtrado, ¿verdad? La proteinuria, que es lo que comentaba. La hipertensión, ¿por qué se da? Pues está relacionada a la retención de sal, a la reabsorción de sodio en el túbulo colector y a la disminución de la tasa de filtrado. Las enfermedades glomerulares, que ya dijimos, las primarias, pues bueno, ¿cuáles van a presentar síndrome nefrítico? La nefropatía por IgA, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica y la enfermedad antimembrana basal glomerular. Recuerden que estas son glomerulopatías que inician en el riñón, no vienen de una causa secundaria. De las glomerulopatías secundarias, ¿cuáles son las que nos van a causar síndrome nefrítico? Pues la nefritis lúpica, las vasculitis asociadas a ANCAS, las glomerulonefritis relacionadas a infecciones. Entonces, recapitulando,
La inflamación de los capilares glomerulares es llamada glomerulonefritis. Las enfermedades glomerulares usualmente cursan con hematuria y grados variables de proteinuria. Es considerada hematuria microscópica cuando hay de 3 a 5 eritros por campo y se requiere de un segundo examen general de orina para confirmar. Los glóbulos rojos dismórficos en el sedimento quiere decir que vienen del glomérulo, o sea que pasaron por esa barrera de filtración. O si hay acantocitos o si hay cilindros eritrocitarios, esto ya indica directamente lesión glomerular. Cilindros eritrocitarios los vamos también a ver al ver en el microscopio el examen general de orina, ¿verdad? Muy bien. Este es un ejemplo de un cilindro eritrocitario. Bueno, ¿qué enfermedades? Entonces dijimos glomerulopatía prostreptocócica o glomerulonefritis streptocócica. Es más común en hombres que en mujeres, de 2 a 1. Sobre todo en niños de 2 a 14 años. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver pues, con estreptococo. Es más común en países industrializados, frecuente en ancianos, alcohólicos, por esta afección de la inmunidad, diabéticos, usuarios de drogas intravenosas también. En países de vías de desarrollo la incidencia va de 9.3 a 9.8 hasta 100,000, 9.8 casos por 100,000 habitantes. Importante también considerarlo en poblaciones indígenas que tengan poco contacto con antibióticos o cualquier población rural que no pueda tener contacto con antibióticos. Los pacientes, los infantes pueden tener este estreptococo, estarlo teniendo crónicamente o agudo y ocasionar y desencadenar este complejo antígeno-anticuerpo. Los síntomas sistémicos reportados en el 50% de los casos son sobre todo cefalea, dolor de cabeza, malestar general, anorexia y dolor en el flanco. ¿Por qué? Porque hay un edema de la cápsula renal al tener esta inflamación. Las glomerulonefritis pudieran ocasionar ese dolor en el flanco, en la fosa renal. Complejo antígeno-anticuerpo, el glomérulo hay un aumento endocapilar, una proliferación hipercelular y depósitos mesangiales, hay neutrófilos en el lumen, hay jorobas o spikes en el espacio subepitelial que representan la translocación de complejos inmunes y esto es a través de la membrana basal. Ahí vemos este glomérulo, cómo se ve lleno de células alrededor. Todas esas células moradas, pues es una proliferación importante. Si ven, no se ve bien la luz capilar, que se vería blanca entre esas células, y se ve una proliferación muy importante celular. Entonces esto va a hacer que pues, esté inflamado el ovillo capilar. Y acá vemos una microscopía electrónica en donde vemos esas jorobas. En la foto de abajo vemos esas jorobas donde están las flechas, que es esos complejos, ¿verdad?, inmunes que están entrando en la membrana basal. ¿Qué estudios de laboratorio? Pues vamos a hacer, o en algunos pacientes se puede tener cultivos positivos para estreptococo, no en todos, hay que hacer títulos de antiestreptolicinas, niveles de complemento normalmente están disminuidos por consumo y en raras ocasiones se requiere biopsia renal, porque si tenemos todos los componentes de que el paciente tuvo una infección bacteriana respiratoria, 2 a 3 semanas previas, que es el tiempo en que se desarrolla este complejo antígeno-anticuerpo y da la afección renal, pues nos podemos ahí ir, o sea, estamos hablando de una infección bacteriana con fiebre, con faringoamigdalitis importante, ¿verdad? O impético en niños pequeños o en niños un poco más grandes, pero que tengan ese impético 2 a 3 semanas previas. Entonces, en raras ocasiones se requiere biopsia renal, pero si hay dudas, siempre hay que hacer biopsia renal. La presentación clásica como síndrome nefrítico es estreptocócica, más en hombres jóvenes, 1 a 3 semanas posterior a infección faríngea, 2 a 3 semanas posterior al impético, es un poco más tardado. El tratamiento es de apoyo con control de la presión, el edema y en ocasiones, si se requiere, pues la diálisis, hemodiálisis para darle soporte al paciente en lo que hay desinflamación. En algunas ocasiones dar esteroides, pero normalmente esto se debe de limitar, el complejo antígeno-anticuerpo debe de autolimitarse. El pronóstico es bueno y la realidad es que no hay una insuficiencia renal crónica, es poco frecuente, en 1% alrededor de los niños pueden desarrollar enfermedad renal crónica. La enfermedad de Goodpasture es otra de las enfermedades primarias que también es directamente en el glomérulo, anticuerpos antimembrana basal contra la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, que está en la membrana basal glomerular y en la membrana alveolar. Entonces, cuando hay afección alveolar, que hay hemorragia, entonces estamos hablando de síndrome de Goodpasture. Con frecuencia baja de 0.5 a 1 por millón de habitantes, pero
ya los hemos tenido aquí. Síndrome nefrítico habitual como presentación, individuos genéticamente susceptibles al desarrollo de esta afección a la cadena alfa 3 de la colágena tipo 4 y que tienen ciertos antígenos o exposición a solventes o infecciones pueden desencadenar esta situación. Representa el 20% de las glomerulonefritis rápidamente progresivas que ocasionan semilunas, que ahorita vamos a hablar un poquito de estas, inmunofluorescencia positiva para IgG de manera lineal. La unión con anticuerpos va a ser una activación del complemento, un infiltrado de células inflamatorias, va a haber proteinuria, va a haber formación de semilunas y va a estar mediados por células T y macrófagos, toda esta parte inflamatoria. Esa es la IgG lineal de la inmunofluorescencia, si se ven es delgada. Cuando hay, por ejemplo, en membranosa, la IgG es un poco más granular, que también está en la membrana. Esta es muy delgada. Y esa es la semiluna, que más adelante voy a explicar cómo es esa formación de semiluna. Pero si ven, esa semiluna, cuando esté llena de células, pues pudiéramos hacer que se revierta. Cuando ya está fibrótica, ya no hay nada que hacer. Nefritis lúpica es otra de las enfermedades que nos dan síndrome nefrítico. Una incidencia de lupus es alrededor de los 15 a 45 años. Aquí sí predominan las mujeres de 10 a 1. Nefritis lúpica es una glomerulonefritis compleja, mediada también por complejos inmunes, autoanticuerpos, complejo sérico bajo, característica grave y común de lupus eritematoso sistémico. Sabemos que si el paciente tiene lupus y va a tener nefritis lúpica, pues el pronóstico no es muy bueno. 40% de los pacientes van a presentar enfermedad renal crónica importante, más grave en niños y en hombres, más común en negros, asiáticos e hispanos. Estos son los 6 tipos de nefritis lúpica que tenemos para que lo revisen. No va uno detrás del otro, pero sí tienen que ver con la celularidad y tienen que ver con la afección de dónde está el daño en la barrera de filtración o, por ejemplo, el tipo 6, que ya es un glomérulo totalmente esclerótico. La nefropatía por IgA, esta es una de las causas más comunes de hematuria en el mundo. De hecho, es la causa más común de hematuria en el mundo. Es una glomerulonefritis mesangial proliferativa que se caracteriza por un depósito en el mesangio, en estas células mesangiales de IgA, de la inmunoglobulina IgA, también llamada anteriormente enfermedad de Berger. Glomerulonefritis primaria más común en el mundo, más prevalente en Asia y en Europa, en la segunda o tercera década de la vida. Esta glomerulonefritis realmente no tendría por qué desarrollar enfermedad renal crónica si solamente está teniendo hematuria. Pero si el paciente presenta proteinuria, pues entonces ahí hay que estar alertas porque entonces el daño es mayor y estos pacientes sí desarrollan incluso proteinurias en rango nefrótico que pudieran llevarnos a un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Todas estas nefropatías o glomerulonefritis pueden también hacer esta afección de rápidamente progresiva. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hay primarias y secundarias también de nefropatía por IgA, pues primarias de origen idiopático, pero relacionada a infecciones. Las secundarias por enfermedad hepática, por lo cual hay más acúmulo de inmunoglobulina o enfermedad celíaca, y también hay enfermedades sistémicas relacionadas a esta producción excesiva de IgA, como la púrpura de Heno-Schönlein o la afección, sobre todo cuando hay afección en mucosas, ¿verdad? La nefropatía por IgA primaria se relaciona clínica entre una hematuria macroscópica y una enfermedad de vías respiratorias. O sea, el paciente tiene hematuria, pero tiene también una afección de vías respiratorias o gastrointestinales, sobre todo en mucosas, donde secretemos IgA. Formas severas en infecciones por estafilococos, también se puede presentar como glomerulonefritis en semilunas. Y bueno, relación con hiperrespuesta a ciertos antígenos de la dieta también se relaciona, o relación con infecciones previas por estos bacterias o virus, como lo vemos en esta lista. Entonces, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es bien importante que lo sepan, porque quizás es de los datos en que más rápidos hay que hacer el diagnóstico o referencia para poder detener el daño y que ese paciente no quede en enfermedad renal crónica terminal. Es una situación clínica en la cual la lesión glomerular es tan aguda y severa que puede deteriorar la función renal en días, semanas, hasta llegar a requerir una terapia de reemplazo permanente. En ocasiones los pacientes se presentan como una emergencia urémica. Sin embargo, esto no quiere decir que antes no tuvieron síntomas. Es un síndrome nefrítico que también puede ser progresivo y que tiene una detención, un deterioro de la función renal. El deterioro agudo de la función renal se asocia a que va a presentar semilunas, o sea, esta proliferación de células que estamos viendo. La clasificación, pues hay glomerulonefritis en semilunas,
que semilunas es el hallazgo histológico relacionado a un grupo de enfermedades. Por ejemplo, el tipo 1 es la enfermedad antimembrana basal o la enfermedad de Goodpasture, que ya lo explicamos. El tipo 2 está mediada por complejos inmunes, por ejemplo, pudiera ser lupus, pudiera ser postostreptocócica o por nefropatía por IgA, o pudiera ser del tipo 3, que es pausinmune, o sea, no hay depósitos inmunes, pero está acompañada de vasculitis, que estas son las ANCA positivas. La lesión histológica de la semiluna es una respuesta celular proliferativa que se observa dentro del espacio de Bowman. ¿Se acuerdan del espacio de Bowman, que es a donde va la orina para después irse al túbulo proximal? Bueno, pues eso se va a obliterar y va a ser esta imagen que tenemos aquí. Vemos cómo hay una proliferación extracapilar, o sea, afuera de todos los capilares hay una proliferación celular importante y eso colapsa el ovillo. Si ven, se ve una como semiluna en donde va empujando o obliterando todas las asas capilares. Este es un ejemplo gráfico en donde vemos una estructura normal, vemos el podocito, la membrana basal, el endotelio, las células parietales. Cuando hay ruptura de esta membrana, pues vamos a tener una proliferación celular de monocitos, de fibrosis, lo que va a hacer que se haga esta semiluna fibrótica celular, porque va a tener fibroblastos, va a tener monocitos, y las células también parietales van a aumentar y van a empezar a querer colapsar los ovillos del glomérulo. Si nosotros detectamos al paciente en ese momento y damos tratamiento, esto se resuelve y se reconstituye. No al 100%, no todos los glomérulos, porque obviamente van a estar en diferentes estadios, pero podemos recuperar función renal de ese paciente. Si el paciente viene ya cuando esa semiluna está fibrótica, pues ya no hay más que hacer. Por eso se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Presentación clínica: falla renal, días o semanas. Proteinuria usualmente, si tenemos nefrítico, vamos a tener proteinuria no en rango nefrótico por esa inflamación. Hematuria, puede haber el síndrome nefrítico como tal, o sea, completo. Presión arterial ocasionalmente, no hay hipertensión. Hay características de vasculitis o de afección a otra parte, por ejemplo, en Goodpasture, que va a haber hemorragia alveolar. Y bueno, hay síntomas sistémicos. Complicaciones del síndrome nefrítico como tal: la encefalopatía por las hipertensiones tan severas que pudiéramos tener, que es el síndrome de Press, falla cardíaca, edema agudo pulmonar por la disminución de la tasa de filtrado, la sobrecarga de líquidos, y bueno, de lesión renal aguda nos podemos ir a una enfermedad renal crónica. Exámenes de laboratorio para el abordaje: biometría hemática, electrolitos, química sanguínea, pruebas de función hepática, examen general de orina. Y ya buscando las causas secundarias según la sospecha, vamos a empezar a buscar, ok, ¿tiene un nefrítico? Bueno, tenemos sospecha de lupus, anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SMID, anti-RO. Estamos pensando que es algo vasculítico, pues P-ANCA, C-ANCA, antimembrana basal, complemento. Estamos pensando que esto es algo secundario a infecciones, este nefrítico, pues nos vamos a panel viral, antiestreptolicina, hay infecciones bacterianas persistentes, hay un short, hay endocarditis. Pues todo esto tiene que correlacionar con nuestra clínica, ¿verdad? Manejo del síndrome nefrítico: control de la presión arterial, restricción del sodio, diuréticos, esteroides, ciclofosfamida, rituximab, plasmaféresis, según sea el caso de la causa. Realizar biopsia, siempre que ustedes tengan datos de un síndrome nefrítico, enviar para biopsia. Y soporte renal. Si el paciente tiene muy disminuida la tasa de filtrado, hay que dar soporte renal. En lo que vamos viendo el diagnóstico y el tratamiento. Este es un cuadrito que me gusta porque vienen todas las enfermedades glomerulares y cómo pueden presentarse, unas más común con nefrótico, otras más común con nefríticos, y bueno, una imagen ahí que representa muy bien qué es uno y qué es otro. Y este es un artículo que es también un repaso de si tú tienes datos de un síndrome nefrítico, según los hallazgos que vas teniendo en el sedimento, pues vas viendo hacia dónde te vas, qué tipo de enfermedades pudieras tener. También es para que lo revisen. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.